Bien, vamos a otro tema. El Consejo Regional Metropolitano aprobó el proyecto del Mapocho pedaleable. El plan tendrá una inversión de 6.000 millones de pesos y la ciclovía irá desde la estación Mapocho hasta el Costanera Center. De esta forma, las personas podrán atravesar Santiago conduciendo su bicicleta por la ribera del emblemático río capitalino. Vamos a conversar más sobre este proyecto y también sobre la importancia que puede tener el río Mapocho para Santiago. Está con nosotros la académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, integrante del equipo Mapocho 42K, Sandra Iturriaga. Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, partamos hablando del Mapocho pedaleable, que ha sido como la noticia que hemos conocido. Es un proyecto que ya tiene financiamiento y muchos dicen que es bueno, porque finalmente en una especie de parque sumergible o inundable, como le llaman, vamos a poder tener este gran tramo donde puedan los ciclistas manejar y manejar además lejos de los automóviles, que generalmente suele generar ahí algo de conflicto. ¿Qué te parece a ti esta aprobación? Creo que es una noticia muy buena para Santiago porque se suma a otros proyectos que ya han ido avanzando en esa dirección y todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con poder consolidar este gran eje vertebrador para Santiago, creo que siempre es una excelente noticia. Efectivamente toman a veces plazos por ejecutarla y se trata, ¿no es cierto?, que se sostengan en el tiempo, porque creo que siempre son proyectos que requieren inversiones importantes y por otro lado que traspasen a veces los gobiernos. Eso significa que tengan, ¿no es cierto?, la posibilidad de plantearse más a largo plazo. Ahora, tú me decías, y fuera de cámara, me fijabas un poco como tu propia prioridad respecto de lo que pasa, o el trabajo que ustedes vienen haciendo respecto de lo que pasa con el Mapocho pedaleable, pero todo lo que se puede hacer en el río. Tú me dices, este es un proyecto muy bueno, es una alegría que se vaya a hacer, pero hay que mirar el río como algo más integral, que tiene más posibilidades que solamente generar esta ciclovía que va a conectar gran parte de Santiago. ¿A qué te refieres con eso? Que creo que es muy importante que el río Mapocho sea mirado como una oportunidad. Por un lado lo fue, ¿no es cierto?, de remediación ambiental a partir de su saneamiento, que fue el 2010, ¿no es cierto?, en que se eliminaron todas las descargas del río. Sí. Y a partir de eso empezaron a haber iniciativas que lo potenciaran más como espacio público, es decir, como un gran vertebrador social, ambiental y como espacio público de Santiago, que permita, ¿no es cierto?, una cierta equidad territorial también a lo largo de sus 11 comunas en el área urbana y 16 uno las considera como eje total. Eso significa tratar de consolidar todas aquellas iniciativas que tengan que ver, ¿no es cierto?, con el río como un espacio público de enorme relevancia para Santiago. Ahora, eso es como resignificar un río, porque en el fondo, desde el punto de vista así como cotidiano y sin mucha reflexión de parte de cualquier ciudadano, uno ve que el río es un cauce de agua que va atravesando, en este caso, por una arteria bien importante de la ciudad. Pero tú me dices que hay que repensar finalmente las oportunidades que ese río te entrega, pudiendo aprovechar eso como un espacio público para las personas y finalmente poder integrarlo a nuestra ciudad de otra manera, con otro significado. En cierta forma es resignificarlo, pero también es volver a su origen. Acuérdate que el río Mapocho, uno de los primeros espacios públicos que se consolidó fue en su ribera, es decir, los tajamares y la canalización del río potenció esta condición de consolidar espacios públicos. De hecho, sin ir más lejos, el parque forestal es producto de la canalización, ¿no es cierto?, un espacio público que se generó a partir de obras de infraestructura del río. Por lo tanto, nuestro gen centenario tiene que ver con el río como espacio público. Potenciarlo es tratar de esa misma condición, ¿no es cierto?, extenderlas a las otras comunas y hacerlo en todo su frente urbano. Es decir, resignificarlo es una palabra, ¿no es cierto?, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con darles otros usos. Por ejemplo, obviamente, hace 100 años atrás las bicicletas no tenían mucho que ver, ¿no es cierto?, con el espacio público. Hoy día es un importante aporte, pero también tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo tipo de usuarios, es decir, peatones y ciclistas integrados dentro de un espacio. No podemos pensar solamente en esta especie de autopista de bicicletas, como han dicho algunos, que va a significar esta gran ciclovía, la que ya estaba en un proceso como de marcha blanca y que ha funcionado bastante bien y ha sido bien utilizada también, sino que también pensar en integrar, por ejemplo, a los peatones. Fundamental, yo encuentro que es fundamental cuando uno habla de espacio público que estén integrados todos los sectores, ¿no es cierto?, no motorizados en este caso, o sea, peatones y ciclistas. Y yo no sé si en verdad como el apelativo de autopista y bicicleta sea muy positivo, porque si bien tú vas a poder recorrer en el cauce, ¿no es cierto?, sin interrupciones por semáforo, más o menos entre 5 y 6 kilómetros, eso no lo convierte necesariamente en una autopista. En otros países, fíjate que en las riberas de los ríos, teniendo bicicletas, se habla más de greenway que de ciclovías, es decir, vías verdes.
Eso significa espacios que integran una condición ambiental, junto, ¿no es cierto?, con poder recorrerlo en otros medios no motorizados, pero no necesariamente en una ciclovía que se asimile a una autopista. Y en muchos revés, lugares mucho más integradora. Sí, se usan muchas veces para hacer deporte. Tú ves gente patinando, ves gente trotando, como en distintas formas de aprovechar este espacio que es mucho más limpio, que es mucho más sustentable, obviamente, que andar en auto. Claro, y tiene distintos regímenes dependiendo, ¿no es cierto?, del día de la semana. Tú vas a ver que en la semana probablemente hay gente mucho más trasladándose para ir al trabajo, ir a su oficina, pero el fin de semana se vuelve mucho más recreativa. Entonces, son espacios multifuncionales. Tú no los puedes pensar necesariamente para una sola cosa o un mismo modo, siempre igual. La ciudad es de una complejidad y una riqueza que hay que saber aprovechar. Tú me dices entonces que esto es mucho más que el Mapocho pedaleable, que esa es una tremenda noticia, pero que hay que mirarla de manera más integral. ¿Qué están haciendo ustedes desde el Mapocho 42K? ¿Qué es lo que impulsan? ¿Cuáles son las oportunidades que en definitiva está ofreciendo el río Mapocho? El Mapocho 42K, que surge el año 2009, que ha ido avanzando en una buena dirección también y que es absolutamente complementaria a la acción que se está tomando con el Mapocho pedaleable, porque se forma casi un loop en torno al 42K, es consolidar fundamentalmente un corredor ambiental y ciclable y peatonal como espacio público a lo largo de 42 kilómetros, es decir, desde Pudahuel hasta, ¿no es cierto?, Lo Barnechea en el puente San Enrique. Lo digo al revés porque generalmente se habla de Oriente Poniente. Sí. Y eso significa, ¿no es cierto?, hacer de este gran espacio público para Santiago una columna vertebradora que permita, ¿no es cierto?, fundamentalmente conectar los parques que están en sus riberas. Hoy día hay una serie de parques, muchos de ellos centenarios, que permiten ser conectados fácilmente, en algunos otros casos consolidar nuevos parques. Por ejemplo, una enorme oportunidad la tiene el Poniente, tenemos una deuda con el Poniente. Siempre estamos hablando como estos tramos centrales, incluso el pedaleable, comunas como Providencia o Santiago que ya tienen altos estándares de espacio público. Claro. Deberíamos pensar en comunas del Poniente, Quinta Normal o Cerro Navia, que tienen muchos mayores déficits y que el río todavía ofrece una enorme oportunidad de consolidar sus bordes como parques, como espacio público. ¿Por qué de pronto hay esa desigualdad? ¿Es parte de la planificación urbana tradicional poco equitativa de Santiago y donde se tiende a privilegiar aquellos sectores donde hay más recursos? ¿Es un problema de seguridad? ¿Es un problema de limpieza? ¿Cuál es por qué se tiende a mirar más al oriente que al poniente en el caso del río también? Es que en el caso del Mapocho pedaleable, fundamentalmente porque su factibilidad está en el tramo central. Ya. Pero en el caso de los 42 kilómetros... No, en el caso del 42 se ha estado trabajando en comunas del Poniente, lo que pasa es que queda mucho por mirar hacer ahí también. Integral, digamos. Absolutamente, estos 42 kilómetros recorren comunas de diferentes condiciones socioeconómicas, territoriales incluso, y se trata de convertir el río en un factor de equidad social. Justamente, no solamente como espacio público, sino que espacio público como equidad social. Tú me dices que esto además se hace en dos planos, digamos, porque esto se ocupa de lo que pasa abajo, por el río mismo, y lo que pasa arriba en la superficie también, porque de alguna forma ambos espacios públicos conversan, no son parte del mismo entorno, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más favorables, es decir, que las cosas se integren. El Mapocho pedaleable, al tener accesos desde la ribera, va a permitir conectarse con el Mapocho 42K como un único sistema. Eso va a permitir, ¿no es cierto?, que alguien que quiere hacer recorridos más cortos, por ejemplo, se va, ¿no es cierto?, a mover, ¿no es cierto?, por la ribera alta, y es probable que si quiere hacer recorridos más largos, en un tramo sin interrupciones, con estos 6 kilómetros, lo haga por abajo. Es decir, ambos están conversando en condicionantes que suelen cumplir un mismo objetivo también, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, tienen diferencias porque los recorridos no son siempre equivalentes, no siempre tú vas de un punto A a un punto B. Creo que siempre las cosas tienen que lograr ser integrales, es decir, no proyectos separados. La ciudad tiende a ser muy segregada y por lo tanto se trata de que los proyectos de espacio público integren justamente esas realidades. ¿Tienen externalidades proyectos como este de las que hay que hacerse cargo dentro de la idea de que espacios que antes no eran ocupados por personas, hoy día empiecen a ser ocupados o sean cada vez más ocupados en esta idea del eje estructurante que puede significar el río Mapocho? Externalidades positivas de todas maneras. ¿Y negativas? Muchísimas. Negativas yo diría que no, porque la apropiación de este espacio público siempre va a tender a generar, ¿no es cierto?, un factor positivo para la ciudadanía. De hecho, si uno le pregunta, por ejemplo, a un ciudadano común, ¿cuál es el espacio más recordado como espacio público?, tiende a decirte el balcón que genera el parque forestal hacia el río, porque es un espacio que cumple con una apertura geográfica, te permite desenvolverte, está en un ámbito central en que se conecta con parque. Yo creo que son puras externalidades positivas. Siempre hay que mirarlo como una oportunidad.
hablemos un poco de esas externalidades. Yo leía, por ejemplo, en el caso del Mapocho pedaleable, no sé, el impacto que esto puede tener en salud pública. A veces uno ni siquiera piensa en esto, porque son como que uno piensa en el ahorro de tiempo, en la posibilidad de a lo mejor descongestionar la calle, en este caso la costanera Andrés Bello, porque a lo mejor más gente va a ir por abajo, no sé. Pero aquí incluso hay un cálculo de cuánta plata tú te puedes ahorrar en términos de salud pública por gente que hace más deporte, porque además hay esta descongestión que ayuda un poco a descontaminar el ambiente, o sea, todo lo que significa cambiarse a un medio verde de transporte como es la bicicleta. Y sobre todo la externalidad que tiene que ver para nuestras ciudades, es decir, un cambio de paradigma fundamentalmente, que tú empieces a usar otros modos de transporte no motorizado, dejar el auto, ya sabemos todos los conflictos que eso trae para la ciudad, y no solo los conflictos actuales, también las nuevas demandas que exige, es decir, el tener que hacer más autopistas, más calles para cubrir, ¿no es cierto?, la demanda de automóviles, es cada vez más creciente en nuestra ciudad, y por lo tanto, ofrecer una alternativa que tenga factibilidad, que además sea atractiva, supone también, ¿no es cierto?, atender a usuarios que hoy día no están usando bicicleta, por ejemplo, para transportarse. Sandra, ¿llega a suponer algún tipo de riesgo el generar estos espacios y áreas habilitadas para la gente al lado de un río? Porque también hemos visto que el río Mapocho hoy día está saneado, está controlado, tiene su cauce acotado, bueno, va una autopista por abajo, etcétera. Pero también hemos visto, no sé, pues en las inundaciones o las lluvias del año pasado, cómo el Mapocho se desbordó, terminó inundando gran parte de Providencia. También hay que hacer ahí un plan de mitigación, cómo funciona para que el río siga teniendo su funcionalidad natural, pero al mismo tiempo se convierta en un espacio y un escenario que la gente pueda aprovechar. Sí, yo creo que hoy día los riesgos están mucho más controlados en todo caso. La DOH, ¿no es cierto?, quien está a cargo fundamentalmente de la administración del río, al aceptar hacer este proyecto tiene que tener cubiertas todas las variables de riesgo que eso puede implicar. Así que entiendo que, no conozco la parte más técnica del proyecto, pero entiendo que el impacto, ¿no es cierto?, de implementación de esta suerte como de paseo ciclable por abajo del río no debiera ser con grandes obras. Eso supone básicamente pavimentos asfálticos y por lo tanto no interferir en un cauce que llegado al minuto de una crecida mayor necesita, ¿no es cierto?, evacuar oportunamente. Yo creo que eso tiene que estar absolutamente... Ahora, hay sistemas además de alerta temprana, que llegado el momento de existir una situación de riesgo real, debieras, ¿no es cierto?, implementarlas como el río Besós, por ejemplo, en Barcelona, que lo tiene. ¿Y eso qué significa? Que ante una alerta tú cierras Exacto, tú no dejas ingresar, ¿no es cierto?, la ciclovía, el área de los peatones, no dejas ingresar gente al río. Yo entiendo que el costo de implementación en parte quizás se debe al hecho de que haya un sistema de alerta temprana formando parte de la implementación del Mapocho pedaleable. Sandra, ¿es viable, a lo mejor se puede llegar a pensar también en un Mapocho navegable? Como alguna vez, yo al primero que le escuché decir eso fue a Sebastián Piñera, pero cuando fue presidente, hasta donde entiendo, en eso no se avanzó. ¿Es viable que en nuestro río Mapocho pudieran andar embarcaciones trasladando a la gente, además siendo un atractivo turístico? Se hablaba ahí también de un polo de desarrollo gastronómico, por ejemplo, en los recintos que pueden estar sobre los puentes. ¿Eso existe? ¿Es parte de la propuesta de 42K o de lo que se piensa para el Mapocho de aquí al futuro? Mira, en realidad esa idea data de muchísimo más... De antes. Pero de la época de la colonia, es decir, siempre se pensó la posibilidad de potenciar el río Mapocho como idea, digamos, como posibilidad potencial, ¿no es cierto?, que fuera un río navegable completo. Ahora, se desechó rápidamente por la inviabilidad que tiene nuestras pendientes, es decir, el Mapocho es un torrente, tiene pendientes bastante más altas que los ríos de llanura, por ejemplo, que te permiten navegar, que son casi todos los ríos europeos, y por lo tanto esas ideas pasan de una especie de ideario a caer rápidamente, ¿no es cierto?, en su factibilidad, que no es tan real. O sea, esa es la razón por la que entonces no se ha concretado, dices tú, no es factible. Por supuesto, porque no solo eso, sino que tampoco tiene que ver mucho con nuestra condición de río torrentoso, es decir, generaría, ¿no es cierto?, si uno lo mira como el perfil del río, supondría, ¿no es cierto?, generar demasiadas esclusas para poder, ¿no es cierto?, hacer esa navegabilidad, y yo creo que son no solo condiciones como de alta inversión, sino que también no se condicen con la condición de nuestro río torrentoso. Yo creo que todas las estrategias que se implementen dentro del río, en su ribera, como parte de esta condicionante espacio público completo, tienen que ver, ¿no es cierto?, con nuestra identidad de río torrentoso. Deberían tener que ver con eso. Y tiene que ver también con respetar la naturaleza del río, de alguna forma, ¿no? Y si uno lo ve, ¿no es cierto?, esta imagen primera de navegabilidad o de río navegable convergió finalmente en un parque. Si uno va a ver el Parque Renato Poblete,
terminó siendo una excelente iniciativa de poder insertar parte de las aguas del Mapocho a una laguna interior de un parque y luego evacuarlas por el mismo río. Yo creo que eso era perfectamente posible y una muy buena idea, y si uno ve el parque está terminado. Ya, o sea, pero un barquito por el río Mapocho, no, digamos, eso no es una realidad posible. Todavía Todo es posible, la pregunta es si es atingente. Si es o sea, claro, y si es armónico con el desarrollo que se está buscando para el río Mapocho. Tú me dices que no lo es. No lo es, y de hecho todavía creo que entre los mismos urbanistas todavía hay esta imagen de que el río se pueda convertir como en el Sena, un río básicamente estacional que siempre tiene el mismo régimen de agua, y ese no es nuestro río. Sabemos que es un río que fluctúa muchísimo, ¿no es cierto?, en términos de su régimen de agua, estacionalmente, y no tiene que ver con los ríos europeos. Si bien estrategias de consolidación de sus bordes pueden ser equivalentes, es decir, todos los espacios públicos y parques que se consoliden en sus bordes son especialmente deseables para Santiago. Bien, pues vamos a irnos quedando pendientes siempre a todo lo que se está haciendo en torno al río Mapocho. Me parece interesante esta mirada que no es solo el Mapocho pedaleable, sino todo lo que se puede sacar como provecho de un espacio natural que está ahí y que hoy día de alguna manera empieza también a ser recuperado por las personas, mucho más utilizados y que ofrece un montón de oportunidades. Así que adelante con ese trabajo, mucho éxito y vamos a seguir ahí. Lo último que quisiera decir nomás, Carla, que es importante para mirarlo para adelante también, porque son estrategias que a veces hay que mirarlas a largo plazo, que gran parte, si no todas, las estrategias o las propuestas que se han generado en otros países, consolidando riberas de ríos, haciéndolas como importante espacio público de la ciudad, también han tenido un factor que quizás hay que considerar, que es la asociatividad de todos los actores que convergen en ella. Yeah. Eso significa una especie de consenso y de asociaciones a más largo plazo, actores públicos y privados, y que supone una especie de consorcio en que uno la puesta de acuerdo en que este río le pertenece a la ciudad y que todas las acciones, aguas arriba, aguas abajo, ¿no es cierto?, van a ir beneficiando a la ciudadanía. Es una estrategia a más largo plazo, no solamente propuestas concretas, sino que asociar a todos los actores en una institucionalidad. Claro, es mucho más estructural y eso excede a los gobiernos de turno. Absolutamente. Y te permite una mirada urbanística de Santiago que es mucho más larga en el tiempo. Sí. Siempre nos falta la mirada a largo plazo en Chile en un montón de cosas, así que qué bueno que se esté dando en el caso del Mapocho. Muchas gracias, Sandra. Que te vaya muy bien.